Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon Go, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y a los miles que desde cualquier parte del mundo, ya sea en vivo o en diferido, nos siguen también por las plataformas de Telemetro Cuarto Ver en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy jueves 20 de junio del año 2024. En materia internacional, lo más destacado tiene que ver con la manifestación que hizo Tokio, que hoy jueves indicó que la situación de seguridad que rodea al país es cada vez más difícil después de que Rusia y Corea del Norte celebraran un histórico encuentro en la víspera en el que acordaron brindarse asistencia militar mutua en caso de ataque militar. Japón está observando el resultado del acuerdo entre Rusia y Corea del Norte con gran interés, ya que en ese momento es cada vez más difícil el ambiente de seguridad que rodea al país y ante el fortalecimiento militar entre estas naciones, dijo hoy el portavoz gubernamental Yoshimasa Hayashi en una rueda de prensa. Tokio observa con preocupación una posible cooperación técnica militar entre Moscú y Pyongyang, algo que violaría las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, que según el país asiático reflejan la unanimidad entre las naciones. La voluntad de la comunidad internacional es buscar la abolición del plan nuclear y de misiles balísticos de Corea del Norte, pero Rusia estaría violando esta resolución con el fin de lograr armas para utilizar en su invasión a Ucrania, añadió Hayashi. La reacción de Japón se produce después de que en la víspera el líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente ruso Vladimir Putin mantuvieran una cumbre en la capital norcoreana en la que marcó la primera visita del mandatario de Moscú al hermético país en más de 24 años. En este contexto firmaron un acuerdo integral de asociación estratégica que reemplaza a los acuerdos bilaterales sellados hasta ahora por Moscú y Pyongyang, que exige a ambas partes no firmar pactos con terceros países que infrinjan los intereses fundamentales del otro ni participen en tales actos. Si una de las dos partes se ve sometida a situaciones de guerra debido a una invasión armada de un país individual o varias naciones, la otra parte proporcionará asistencia militar y otra asistencia sin demora, movilizando todos los medios posibles en su poder, de acuerdo con el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas y las leyes de la República Democrática Corea y la Federación Rusa, reza el fragmento del tratado difundido por KCNA y al que tuvo acceso anticipado la agencia de noticias surcoreana Yonhap, es decir, tensión en el área de Asia, donde quedan Japón y las dos Coreas. Por otra parte, el ejército de Israel aseguró este jueves haber matado a un comandante y francotirador de la fuerza de élite Nukba de Hamas, quien supuestamente participó en el ataque del 7 de octubre, en un ataque aéreo en el área de Beit Hanon, en el norte de Gaza. En un video divulgado por el ejército, se observa a un hombre caminar por una azotea durante unos 6 segundos, justo cuando impacta un proyectil y todo se cubre de humo. El objetivo del ataque ha sido identificado como Ahmed Hassan Salame al-Zawrqa y según un comunicado castrense se infiltró y llevó a cabo ataques contra comunidades israelíes en el sur de Israel durante la masacre del 7 de octubre. Además, el ejército destacó que se tomaron medidas para mitigar los daños a civiles, por lo que ningún civil resultó herido. Y dijo continuar su presencia y actividad militar tanto en el centro del enclave como en Rafah, con la eliminación de puestos de lanzamiento de granadas de mortero, así como de milicianos atacados con misiles o en enfrentamientos cuerpo a cuerpo. Y por último, a medida que la tormenta tropical Alberto se acerca a la costa de México la madrugada de este jueves, las advertencias de tormenta tropical fueron descontinuadas a lo largo de la costa de Texas, ya que las fuertes lluvias y vientos racheados comienzan a disminuir según el Centro Nacional de Huracanes. La advertencia de tormenta tropical para el norte de México continúa. Se espera que las precipitaciones asociadas con la tormenta tropical Alberto comiencen a disminuir en el sur de Texas durante el día, con totales de precipitación adicionales de 1 pulgada o menos, dijo el Centro de Huracanes. Los avisos de inundaciones costeras continúan a lo largo de la costa de Texas, ya que la marejada ciclónica se mantiene alrededor de 64,37 kilómetros.
Alberto se encuentra a unos 64 kilómetros al este de Tampico, México, y 402 kilómetros al sur de Brownsville, Texas, moviéndose hacia el oeste a 20 kilómetros por hora, de acuerdo con la actualización de huracanes de las 5 de la mañana de hoy, jueves. Eso es lo más destacado en materia internacional, mi querida Flor. Y en el plano nacional hay varias cosas pasando. Sigue siendo un tema, el tema de la presidencia de la Asamblea Nacional. Las impugnaciones se han ido resolviendo poco a poco. La del 8-4 ya quedó resuelta nuevamente en segunda instancia. Quedan proclamados los que ya estaban proclamados. Igual en el 8-2. El 8-2 igual. Quedaron en firme 6 de los 7. Únicamente queda pendiente la impugnación de Zulay Rodríguez, no, en el 8-2, la de Zulay Rodríguez. Y la de Bocas del Toro. Y la de Bocas del Toro ya quedó también en firme la proclamación de Benicio Robinson. Que fue rechazada la apelación del señor, del panameñista Vallejos. Vallejo, representado por Herbert Young. Habrá que esperar a ver, porque probablemente entonces deciden los tiempos, si rechazan la última que falta o no lo resuelven a favor de Zulay Rodríguez, sí podrían estar los 71. Mañana le van a estar entregando las credenciales a 70 diputados. Sí. Si se alcanza a resolverse O sea, el único que no le entregarían mañana es Ángel Ortega. Correcto. Si alcanza a resolverse la impugnación en el día de hoy, es probable que también mañana cualquiera de los dos, o Zulay o Ángel Ortega, o Zulay Rodríguez o Ángel Ortega, reciban la credencial mañana. Vamos a ver. La número 71 sería esa. Quedarían ya los 71. Así es. Y la Corte Suprema de Justicia suspendió el proyecto del Corredor del Caribe porque viola normas de protección ambiental. Hay que ver si acatan el fallo, porque por ejemplo, ya los fallos de la Corte parece que son como letra muerta también, Guido. Bueno, hay algunos que son acatados inmediatamente, otros, las autoridades encargadas de acatarlos se hacen de la vista gorda. Por ejemplo, hay uno con la Junta de Control de Juegos que nos explicaba ayer, Herbert Young. Estaba refiriendo. Correcto. Pero bueno. O sea, tiene desde octubre o agosto del año pasado y nada. Y nada, ahí siguen los casinos operando. Correcto. Aquí nada Vamos pasado. a ver, en este del Corredor del Caribe, ahí hay una controversia, porque aparentemente hay dos estudios de impacto ambiental distintos. Uno que era el categoría 2, que se hizo sobre un área en donde ya había una carretera, y el otro, que es el que en teoría afecta bosques secundarios, se estaba haciendo la consulta pública ayer, casualmente, Flor. Entonces ahí hay un tema, y ese sí era estudio de impacto ambiental de categoría 3, por eso requiere consulta pública. Entonces ahí hay una controversia, hay moradores del área, personas que tienen propiedades en el área, que dicen que si no se construye esa carretera, esa área va a seguir condenada a un embotellamiento permanente en el área de Sabanitas. Y entonces no va a poder desarrollarse como debe desarrollarse el turismo en un área realmente de una belleza exuberante, que es el área de Portobelo, toda esa parte de esa costa de Colón. Pero está, por otra parte, el punto de vista de los ambientalistas que plantean que se está afectando seriamente el medio ambiente. Toda carretera, digámoslo así, toda obra de infraestructura es imposible que no afecte el medio ambiente. Lo que hay que hacer en todo caso es tomar las medidas de mitigación adecuadas. Reemplazo, eso incluye reemplazo, por ejemplo, si tumbas X cantidad de árboles, tienes que sembrar el doble, el triple, el cuádruple, lo que exija el estudio de impacto ambiental correspondiente, que para eso son los estudios de impacto ambiental, Flor, para que los proyectos se hagan mitigando la afectación ambiental. Hablando de eso, Alberto Alemán Subieta confirmó que el puerto de Barú ya tiene el estudio de impacto ambiental aprobado. Habrá que ver cómo desarrollan interesante eso, también. Ese es un área que también, si logra desarrollarse ese puerto. Porque solo hay en David ahora mismo. Sí, correcto. Sí, pero es que ese puerto tiene el área industrial del puerto, es decir, donde va a haber movimiento de mercancías, contenedores, etcétera, y un área de cruceros también. Que ese mercado de cruceros, en esa área del país, nos los está sonsacando, por decirlo de alguna manera amigable, el turismo de Costa Rica, cuando pudiéramos tener esa explotación turística en el área de Barú, de Chiriquí. Así que vamos a ver. Ahí también hubo mucha oposición de los ambientalistas, pero finalmente se aprobó el estudio de impacto ambiental. Eso no descarta que se interpongan
recursos y acciones ante la Corte Suprema de Justicia. Vamos a ver qué sucede en ese tema. Y Suntrax está en la calle desde las 7:15 de la mañana. Están en Avenida Balboa, Cinta Costera, la Transísmica del sector de Villa Zaita, en Changuinola, sobre el puente del río Changuinola. Están en, bueno, aquí está las fotos de Villa Zaita, podemos tenerlas en pantalla, de repente tenemos la imagen en vivo. No la tenemos todavía en pantalla. Ese llamado que hizo el señor Saúl Méndez, secretario general del Suntrax, es un llamado que yo no termino de entender, porque ¿por qué si ellos tienen digámoslo así, un reclamo contra la Caja de Ahorros o contra las entidades que no le quieren abrir cuentas, la Caja de Ahorros que se la cerró, haciendo uso del contrato de cuenta corriente y de depósitos bancarios, que establece que la entidad bancaria puede en cualquier momento decidir, ante cualquier información que tenga, que ponga en riesgo su reputación, que ponga en entredicho su buena imagen, que incluso haga peligrar sus corresponsalías, puede unilateralmente terminar el contrato, igual que lo puede hacer el cliente. El cliente puede, en cualquier momento, en cualquier banco, decir no quiero tener más la plata en este banco y la saco y me la llevo para otro. Entonces, pero yo lo que no entiendo es por qué la ciudadanía tiene que estar sometida a cierres de calle, violando el derecho a la libre circulación, porque una entidad privada, porque Suntrax es una entidad privada, Suntrax es un sindicato, tiene un problema con el sector bancario. Yo la verdad no termino de comprender por qué el resto de la ciudadanía tiene que padecer el no poder trasladarse a su lugar de trabajo, el no poder asistir a las citas médicas, el no poder llevar a los hijos al colegio por cuenta de que hay un sindicato que tiene un reclamo porque le cerraron sus cuentas bancarias. Yo, la verdad, para mí es incomprensible. Lo interesante de eso es una manera de verlo, y comparto plenamente la opinión, pero otras por lo menos ya sabemos por qué están protestando, porque es que antes protestaban y no tenemos ni idea por qué, era como que por todo y por nada. Entonces ya sabemos que protestan es por ellos, por sus intereses, como siempre ha sido, pero ahora ya es transparente, ¿no? Sí, digámoslo que sí. La Corte le rechazó el amparo de Zulay Rodríguez, que presentó Zulay Rodríguez contra la magistrada Ariadne García en el caso de los lingotes de oro. ¿Le sigue la justicia? Ese caso para mí es realmente como de una novela de ficción, porque, a ver, Zulay presenta un amparo alegando falta de competencia, ¿no?, de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema dice que no le han hecho llegar, no le han remitido ningún documento, ninguna documentación que contemple la renuncia de Zulay Rodríguez a su actual diputación, porque ella alega que la Corte perdió competencia porque ya ella no es diputada. Pero Sin embargo, eso no se ha formalizado. Es lo que entiendo de los motivos por los cuales la Corte rechazó el alegato de falta de competencia y el amparo. Y obviamente ella no está... Pero además ella está aspirando a ser diputada nuevamente. Entonces, bueno, la jugada para ganar tiempo nuevamente. Claro. Ella aspira con los guantes puestos, ¿no? Claro. Ha impugnado la proclamación del diputado que según ella le otorgaron una curul que le correspondía a ella. Entonces, finalmente, yo no sé, con el tiempo, si ella le da la razón, el Tribunal Electoral va a ser diputada el 1 de julio. Entonces, la verdad es que es una cosa como para replay también. Las cosas que pasan en nuestro país. Sí, pero nuevamente, ella está esperando que la Comisión de Credenciales, o estaba esperando que la Comisión de Credenciales le diera prioridad a su renuncia, al trámite de su renuncia, la oficialización de su renuncia, por encima de las otras demandas que estaban tratando, en teoría, por orden de llegada. Entonces ella quería obviamente que la colaran para poder salir del caso en la Corte y que bajara a justicia ordinaria.
Entonces, si bajaba justicia ordinaria, ganaba tiempo. En este momento sigue insistiendo en eso, a pesar de que entonces, como dices tú, Guido, Claro. el 1 de julio vuelve a ser diputada y vuelve a subir. Claro. Pero nuevamente, Entonces, todo eso lleva sus trámites y sus tiempos, y lo que aquí se trata es de tiempo. Lo que aquí se trata es de tiempo, definitivamente. bueno, oye, nominaciones por parte del presidente electo José Raúl Mulino, nominaciones, algunas de ellas muy interesantes, como la de Roberto Roy, lo mencionamos ayer, Como asesor en temas asesor en logísticos materia y de de infraestructura. construcción. Roberto Roy, recordemos, fue el secretario del Metro, presidente de la Junta Directiva del Metro de Panamá del periodo del 2009 al 2019, responsable de la construcción de la línea 1 y línea 2 del Metro de Panamá y del diseño original de la línea 3, que incluía que la línea 3 pasara por el cuarto puente sobre el canal. Diseño que fue cambiado por la actual administración, pero que no ha sido concluido. Cambiado en el sentido de bajar el monorriel del puente y meterlo por un túnel que pasaría, de acuerdo con el diseño modificado, debajo del cauce del canal de Panamá. Vamos a ver qué sucede con Roberto Roy ahora asesorando. Y han postulado a Arturo Vallarino, Alvarado. Arturo Alvarado para Sinaproc. Sinaproc. Él ya estuvo ahí en el gobierno de Ricardo Martinelli. También veo como reencauchada la gente, ¿no? O sea, vuelve y traba la reencauchadera de gente. Miguel Salas en Colón. Ahora, Arturo Alvarado, el recuerdo inmediato que tengo no es de una mala gestión al frente del Sinaproc. No, yo no estoy calificando, yo estoy diciendo simplemente un hecho, y es que están recauchados. Sí, por Y supuesto. lo mismo pasa con Roxana Méndez, en descentralización. Bueno, hay que, Uno de los cargos tiene más importantes. Tiene el reto de poner orden ahí, porque ahí ha habido un gran desgreño, desorden, para no llamarlo de otra manera, con la famosa descentralización Ahí lo que había es un paralela. robo a mano armada, un vil y Sí. vulgar asalto. Sí, entonces tiene el reto Roxana Méndez de poner orden ahí. Ojalá pueda lograrlo, ojalá la dejen lograrlo, que ese es otro tema, porque la descentralización se ha utilizado políticamente Yo no para... coincido con eso de que ojalá la dejen, porque es que si no la dejan, Renuncia, por eso, pero es que a Exacto. eso me refiero. Si no la dejan, si a uno no lo dejan ejercer el cargo para el que lo designaron, pues Se uno va. renuncia. Uno no hace como Héctor y Alexander. si no piensa que lo puede hacer, no acepta. Sí, de acuerdo. Son cargos bastante delicados. Sí. Colón, la zona libre de Colón, está Miguel Salas nuevamente. De Estamos sugerente. Sí, estamos nuevamente reencauchando gente. Vamos a ver si en esta segunda vuelta sí lo hacen como es, porque es que ninguno salió precisamente por su buen nombre. Quizá no con escándalos en el Ministerio Público, pero ninguno salió como un funcionario destacado de esa administración. Entonces, entiendo que no haya suficiente gente, entiendo que haya mucha gente diciendo que no, pero reencauchar no sé si sea lo mejor. El tiempo lo dirá. Ojalá que yo me equivoque. Lo único que puedo decir sobre esos nombramientos. Pero bueno, Guido, nos vamos a un cambio y regresamos con nuestra primera invitada del día de hoy. Bueno, estamos de regreso en Cuarto Poder. Ya tenemos a nuestro primer entrevistado de la mañana, el economista Luis Morán, para hablar del tema del que se está hablando ya desde hace algún tiempo, del aumento en el impuesto a las bebidas alcohólicas con destino específico de esa recaudación, de parte de esa recaudación, para el bono anual a los jubilados que recibirán los jubilados eventualmente a partir de, no recuerdo, Flor, de qué mes, creo que es del año 2025, en 3 partidas, 2 de 50 y una de 40. Bienvenido el economista Luis Morán. Cuéntenos, Luis, a pesar de todas las gestiones que trataron de hacer la industria, el sector licorero, el presidente Cortizo terminó sancionando la ley y bueno, está solo a espera de que entre en vigencia, pero ya hay anuncios, incluso entre distribuidores de algunas bebidas alcohólicas, de que van a aumentar el precio al consumidor final de esas bebidas. Sí, muy buenos días y gracias por la oportunidad. Como ustedes mencionan, se sanciona la ley 438, que tiene un impacto
mucho más allá de una actividad económica en específico y que afecta al sector industrial de nuestro país. Esta ley 438 tiene un impacto directo en la producción, pero también en los empleos. Y yo creo que los números son importantes porque la medida que se ha tomado de elevar una tasa impositiva, que ahora sube ese techo a 44% a las bebidas alcohólicas, está afectando la producción y está afectando el empleo. Tan solo como datos y como referencias, este sector que estamos afectando el día de hoy, porque esta medida comienza a partir de junio de este año, este sector que estoy afectando el día de hoy, para poder corregir un problema o poder atender una necesidad muy puntual, definitivamente no ha tenido el mejor desempeño y lo conversábamos previamente y los datos están públicos. El año pasado tuvo una caída drástica de 7% el sector de bebidas alcohólicas. Inclusive el primer trimestre de este año no tiene los mejores resultados. Entonces, estamos tomando un camino equivocado cuando yo a un sector le elevo la tasa impositiva, en este caso, el impuesto selectivo al consumo, cuando no ha tenido el mejor desempeño. Y recuerdo, o creo que cabe destacar, de que todos los productos de bebidas alcohólicas, todos los rubros, en cualquier establecimiento, locación, entiéndase, supermercado, tienda, barrotería, en los próximos días o en los próximos periodos va a elevarse su precio y obviamente esto afecta al consumidor final. ¿De qué monto estamos hablando, Luis? Bien, bueno, esto va a depender, la tasa impositiva se eleva a 44% flor y va a depender obviamente de la cantidad, el litro o el producto como tal, pero todos los productos, entiéndase por esto, vinos, cervezas, entre otros, ron, obviamente van a tener un precio mucho mayor. Esta tasa impositiva no solamente afecta a las empresas que están produciendo, que obviamente se ofrecen este producto en tiendas y abarroterías. Y también acá, Flor, hay un elemento muy importante, porque el sector industrial y el de bebidas alcohólicas, ahora cuando tú mencionas, bueno, ¿qué tanto se va a elevar? Recordemos que ese producto, cuando llega también a los bares o restaurantes o cualquier locación de entretenimiento, obviamente va a estar más caro. Y al poder cubrir ese margen o ese incremento que ha derivado de una tasa impositiva, obviamente va a afectar al consumidor final. Entonces, no es solamente, porque creo que una de las consultas que más se han hecho, si es solamente, por ejemplo, en el caso de las cervezas, es todos los productos relacionados o involucrados dentro de bebidas alcohólicas que van a tener un incremento en el precio. ¿Pero de cuánto a cuánto estamos hablando? ¿De cuánto a 44%? Bueno, el salto fue enorme. Esa tasa impositiva que se eleva a 44%, estábamos hablando de que el sector tenía un 25, 28% de que ya, porque este sector ya pagaba impuestos, inclusive ya contribuye a la seguridad social. Entonces, este incremento o este techo eleva al 44% después de un 25% que tenía ya este sector previamente. ¿25 o 28 decías? Sí, entre 25 y 28 es el margen que más o menos se tenía entre la tasa impositiva y que ya creció y que se eleva a 44%. ¿Cuál es la propuesta alterna de ustedes? Sí, bueno, la evaluación económica es, definitivamente no podemos afectar a un sector industrial y mucho menos en este momento de la economía. Si bien es cierto, hay una necesidad puntual de los jubilados, tenemos que evaluar muy bien los números para no afectar a un sector que produce actualmente y que genera empleo. Este sector es uno de los sectores o actividades económicas que más empleo genera. Estamos hablando de empleos indirectos y directos que superan los 10.000. Si esta medida continúa, y ya con la aprobación de la ley y con el incremento de las bebidas alcohólicas, vemos que en los próximos meses no solamente va a haber una disminución en la producción y en las ventas, sino que puede haber una pérdida de empleos que pudiera estar alrededor de los 1.000 empleos directos. Entonces, podemos ver cómo estas medidas o políticas, sin ser consultadas o sin escuchar todas las partes, pueden afectar la economía del país. Entonces, creo, como plan o alternativa, definitivamente es tomar en cuenta los datos, saber que este sector ya contribuye con la seguridad social y paga impuestos y obviamente no perjudicar el desempeño de una actividad económica que contribuye en la producción de nuestro país. Luis, ayer tuvimos tuvimos aquí a Guillermo Cortés del grupo de los jubilados y pensionados y él decía que eso equivale en la práctica a 2 centavos de diferencia.
Yo no sé si estaba haciendo uso de una parábola, pero ¿cuánto es en la práctica? Por ejemplo, si una cerveza hoy cuesta para la industria cervecera producirla X monto para sacarla a tal precio después de pagar el impuesto que ya estaba establecido. Ahora con el nuevo impuesto, ¿cuánto es la diferencia? La Sí, pregunta que nos hacemos todos porque sí, eso se le traslada al consumidor, definitivamente. Pero, por ejemplo, el consumidor de un establecimiento público, que en un restaurante o un bar o algo, paga un precio diferencial, distinto al que sí. paga quien adquiere la bebida alcohólica en un supermercado, en una bodega, en una tienda. Entonces, Totalmente, Guido, y va a depender mucho del producto. Lo que se menciona de los 2 centavos va a depender de los 2 centavos por litro, es decir, el incremento adicional que va a tener el producto. Vemos que hay cervezas, bebidas alcohólicas, entre otros rubros, porque bebidas alcohólicas van mucho más allá del tema de cervezas y incrementa su precio. Entonces va a depender al final de los litros de alcohol que va a tener el producto y como decíamos, este incremento selectivo al consumo afecta al consumidor, a la industria, a la producción y a los empleos. Entonces, no es solamente que es una afectación directa de 2 centavos, porque cuando contabilizamos el impuesto que ya se tenía y el impuesto actual, se eleva un techo que como mencionaba previamente a 44%. Ese producto va a estar mucho más caro y va a depender obviamente también de la barrotería, el establecimiento, etcétera, que obviamente va a tener que establecer o mejorar esos márgenes de ganancias de cada producto. Pero reitero, eleva significativamente y va a depender, en este caso, del tamaño y obviamente de los litros del producto en cuanto a su capacidad. ¿Por qué eh, cree que están haciendo esta adecuación ahora en esta empresa, en esta industria? ¿Cree que hay temas políticos de por medio? Eh, bueno, a nivel económico, que es los estudios y las corridas que nosotros hemos hecho, nos preocupa que se tomen decisiones en un periodo también, obviamente, de cierre gubernamental, que no se tomen en cuenta los datos, que se afecta al sector económico, porque en este caso es el sector de industrial, mañana pudiera ser el sector agropecuario o el sector servicios. Entonces, cuando nosotros no consideramos los datos de los sectores y el desempeño que tienen, obviamente estamos afectando la economía del país. Entonces, si hay algún tipo de interés en este caso, creo que debemos tomar en cuenta la economía primero. Sabemos los problemas que tiene la seguridad social y yo creo que hay muchas alternativas para poder cubrir la necesidad de los jubilados. Yo creo que se necesita una política económica para nuestros adultos mayores que responda a las necesidades puntuales que ellos tienen. Pero no debe ser justificación para afectar un producto, en este caso, un sector industrial que, como mencionábamos, el año pasado cayó 7%, este primer trimestre no alcanza el 1% y genera muchos empleos. Porque yo al elevar la tasa impositiva, y hay estudios que así lo reflejan, en la medida que yo incremento el impuesto en 1%, estoy afectando el doble la producción de ese producto. Entonces vemos cómo alguna medida, en este caso impositiva o una medida fiscal, afecta desde la producción, la venta e incluso el poder adquisitivo de los consumidores. ¿De ahí, cuánto es el impuesto, perdón Guido, de cuánto es el impuesto de los otros vicios? De los otros vicios, ¿como cuáles, Flor? Industrias que representan vicios, cigarrillos, por ejemplo. ¿De cuánto es el Sí, bueno, impuesto de no, ellos? no tengo a mano el dato de cuántos son los otros sectores. En este caso, el estudio en el cual yo he participado y los estudios que tiene la Cámara de Comercio refleja solamente el producto de bebidas alcohólicas, que en este caso el que nos concierne y el que nos preocupa a nosotros y principalmente dentro de las ciencias económicas. ¿Tú estás pagado por las empresas licoreras? No, en este caso he realizado el estudio del sector industrial como economista y como docente universitario. He realizado el estudio, he evaluado el impacto que pudiera tener este incremento impositivo ¿Pero y he evaluado. el estudio es una iniciativa particular o responde a los intereses de las empresas licoreras? En este caso, este estudio es de carácter particular. Es de carácter particular del sector industrial que observa cómo una tasa impositiva
puede afectar el desempeño de la economía. O sea, las industrias no tienen nada que ver, la industria licorera no tiene nada que ver con el estudio, nada que ver. No, en este caso no. Le he trabajado y hemos trabajado de la mano con el sector industrial, que es el principalmente afectado y preocupado por esta situación. En particular con las empresas licoreras no he participado. Y han hablado, Luis, pues no sé, me imagino que las empresas han hablado con abogados, con consultores, porque a mí me llama la atención un punto de la ley, y es que la ley establece ese beneficio solo para quienes, quienes en el mes de junio de este año estén en las planillas de pensionados y jubilados. Es decir, crea un fuero, porque no es para todos los jubilados, solo para los que estén en las planillas de jubilados en el mes de junio. Los que no están, es decir, los que se jubilan a partir de julio, no reciben ese beneficio del bono dividido en 3 partidas en abril, agosto y diciembre de 50, 50 y 40. Entonces, no sé, se me hace que por ahí podría ser analizado un posible viso de inconstitucionalidad por crear un fuero, que no es... Ojalá se revise. Sí, podría ser. Ojalá, no sé. Guido. Ojalá tengo se la sensación. Y también hay que ver la nueva asamblea con qué iniciativas venga, porque sí yo creo que también, si bien no cuestiono la justicia que se le debe hacer a los jubilados que reciben, muchos de ellos unas pensiones que no les alcanzan para la subsistencia y que tienen que ser ayudados por familiares para poder vivir, hay que hacer los estudios y analizar para no causar un daño más grave que el que se pretende corregir, que es básicamente lo que está planteando Luis Morán en el análisis que nos ha hecho incluso desde antes de que la ley fuera aprobada en tercer debate. Así que vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué alternativas hay. También nosotros hemos planteado que hay sitios en el funcionamiento del Estado donde se pueden obtener ahorros que generarían más recursos que el impuesto, sin afectar a un sector de la economía, un sector importante de la economía, para poder suplir ese bono a los jubilados. Así es. Así que, bueno, Luis, gracias por acompañarnos hoy. Nosotros nos vamos a un cambio y ya regresamos. Gracias. Muchas gracias. Estamos de regreso en Cuarto Poder. Nos acompaña en esta ocasión Elisa Suárez. Elisa Suárez es candidata a presidente por la nómina blanca en las elecciones en la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas APD. Bienvenida, Elisa. Gracias, buenos días, encantada de estar con ustedes. Esas elecciones son el próximo jueves, ¿no? Miércoles. 27, sí, el jueves 27, si no me equivoco. Jueves 27 y la toma de posesión de la nueva directiva. En un mes. En un mes después de las elecciones. Después de las elecciones. Bueno, cuéntanos, Elisa, ¿cuál es la propuesta para APD de la nómina blanca? ¿Quiénes conforman la junta directiva, la nómina? La nómina blanca está compuesta por un balance entre la juventud propositiva y los apedianos comprometidos, a pesar de ser jóvenes, y las personas que ya tenemos más años y experiencia. Tenemos gente en banca, expertos en energía, expertos en logística, expertos en deporte, porque queremos hacer un balance. El país vive un momento complejo, no tenemos tiempo para curvas de aprendizaje y no tenemos tiempo para improvisaciones. Creo que podemos ser propositivos desde el día cero y eso es lo que nos ha impulsado a estar en esta nómina y construir este equipo, porque esto se trata no de Elisa nómina blanca, esto se trata del equipo de la nómina blanca, que realmente me siento súper orgullosa de la gente que está ahí. Cuando hablan, usted nota ese profesionalismo y es lo que necesitamos en este país para todo. Insisto, no tenemos tiempo para curvas de aprendizaje, tenemos el momento adecuado para proponer desde el día 1. El país no tiene tiempo para eso. Para aprendizaje. ¿Refiere más o menos a que la otra nómina es inexperta? Yo no sé si es inexperta, yo te voy a hablar de la fortaleza de la que yo tengo. Y la fortaleza de nosotros es precisamente que cada persona que está ahí está decidida a trabajar por el país. Y yo creo que eso es lo que necesitamos. Porque ya APD ha construido propuestas. Esto no es nuevo. Lo que tenemos es que ponerlas sobre la mesa. Y lo que no podemos someternos es que el gremio, por ejemplo, nos lo pongan en un congelador por convertirnos en un brazo político partidista de nadie. Y yo creo que una cosa que podemos dar garantía, porque los gremios no están aquí para hacer política partidista, sino para trabajar en beneficio del país. Y yo creo que si algo podemos nosotros garantizar es eso.
Tradicionalmente APD ha tenido una beligerancia notoria, incluso desde la lucha por la recuperación de la democracia. Correcto. Yo recuerdo en enero de 1989, cuando yo me juramenté en APD, el presidente de APD era José Raúl Mulino, Es correcto. el actual presidente electo. Es correcto. Le tocó todo el trauma de la invasión y todo eso durante su presidencia de APD. Pero APD se manifestaba con vehemencia cuando encontraba que había cosas que no se estaban haciendo bien. Y esa ha sido la tradición de APD. Pero ha ido hasta el perdiendo momento. beligerancia. Bueno, créame que me ha tocado en momentos muy difíciles, cuando ya he sido presidente, también manifestarme fuerte. Pero fíjese que lo importante aquí es ser propositivo. Eso sí, y yo siempre lo digo, los mejores aliados de cualquier gobierno, de cualquiera, tenemos que ser los gremios del sector empleador, porque necesitamos que el país crezca, se desarrolle. Lo que no podemos ser es cómplices. Entonces, ahí es donde está la diferencia. Cuando se hace algo bien, hay que apoyarlo, hay que salir y decirlo, pero cuando se hace mal hay que tener esa beligerancia de la que usted habla, porque nosotros ¿Y qué le ha estamos ahí parecido para hasta eso. ahora? ¿Qué le ha parecido hasta ahora los nombramientos de José Raúl Mulino? Bueno, no conozco a todos los que se están nombrando. De los que conoce, Los que conozco me parecen buenas elecciones hasta ahora, sobre todo en el equipo económico del presidente me parecen excelentes elecciones. hay varios que salen de APD. Hay varios que salen de APD y como le dije, nosotros somos profesionales en todo el sentido de la palabra y estamos dispuestos a trabajar, estamos dispuestos a hacer todo lo que sea necesario para poner esas ideas sobre la mesa. ¿Ninguna crítica hasta ahora? La verdad es que no puedo criticar lo que no conozco. Ya el transcurso del tiempo nos irá diciendo cómo se van desarrollando las cosas y estaremos ahí para decirlo. Pero porque no nos vamos a callar sobre conoce nada. algunos que han sido cuestionados, por ejemplo Roxana Méndez, por ejemplo Arturo Alvarado, por ejemplo Lucy Molinar, Andy Farrugia, Roberto Linares. ¿Esos le parecen bien? Bueno, conozco a algunos de ellos y hicieron sus trabajos. Algunos los evalúan bien, otros no los evalúan tan bien y a algunos no les gustará para nada. Por eso pregunto Yo cuál es su opinión. Nosotros vamos a tener que trabajar con el que esté, Flor. Y si podemos apoyar y ayudar, lo vamos a hacer. Y si hay necesidad de decir cuando algo no se está haciendo bien, lo vamos a decir también. Pero fíjese que a mí una de las cosas que veo positivas, y le voy a dar un ganchito con un signito de interrogación, ganchito y signito de interrogación, es curvas de aprendizaje peligrosas. No tenemos tiempo en este momento. Usemos lo que sabemos hacer bien, cambiemos lo que hicimos mal, tal vez sería el mensaje, porque Panamá no tiene tiempo para improvisaciones. Una de las situaciones más críticas, Elisa, y ustedes en APD lo saben, y el presidente electo José Raúl Mulino lo sabe, está consciente y por eso ha dicho que va a ser el primer problema que va a acometer, es el del IBM de la Caja del Seguro Social. Eso requiere modificaciones en la ley y por eso yo entiendo que el presidente electo ha estado tratando de lograr consensos con las distintas bancadas, porque como quedó la asamblea conformada, nadie tiene mayoría y entonces el talento político se requiere para lograr esos consensos. Obviamente se van a requerir también consensos sociales, porque ese es un tema que es muy sensible para mucha gente, algunos con razón, otros sin ella, pero es sensible. Entonces, en ese sentido, ¿qué recomendación pudiera estar haciendo APD a las nuevas autoridades que toman posesión el 1 de julio? Nosotros tenemos ya una propuesta de 3 pilares del sector empleador, muy estudiada, muy sólida, que necesitan hacerse las corridas correspondientes. Entiendo que los trabajadores también tienen una propuesta, parecen totalmente distantes. Necesitamos la propuesta del Estado y sentarnos los tres. O sea, ¿quiénes mantienen el seguro social? Los que pagamos, empleadores, trabajadores y Estado. Entonces hay que sentarse a revisarlo y no podemos seguir pateando la pelota para adelante. Es un tema que hay que hablar. ¿Y sabe qué pasa? Que siempre se vio el tema del seguro social como un tema de políticamente cuánto me cuesta. Y se nos olvidó que económicamente y desde el punto de vista de salud para las personas de este país, esa pateada de bola ha sido terrible. Entonces, no podemos, y ahí insisto, no podemos cometer los mismos errores. Hay que sentarse a conversar, tomar decisiones, aunque sean políticamente difíciles. No tenemos que tenerle miedo a esas decisiones. Y nosotros como sector empleador, pues estamos poniendo todo a la disposición, las mejores mentes a trabajar en eso. Tenemos ya las propuestas y tenemos que entender una cosa. Yo creo que no se le puede mentir a la población. Cuando usted comienza a mentir ya tiene problemas. Todos vamos a tener que hacer sacrificios en el tema del seguro social. Y si no queremos entender eso,
entonces nunca vamos a llegar a nada y no habría nada peor que le pudiera pasar a un país, que perdiéramos nuestro sistema de seguridad social. Elisa, tú fuiste presidenta de APEDE en 2 periodos, ambos en pandemia, 2021, 21-22. Exacto. APEDE fue beligerante cuando sucedieron cosas reprochables asignadas a la gestión gubernamental en temas de corrupción, por ejemplo. Por supuesto que sí, fuimos muy verticales porque uno de los principios para nosotros es precisamente la transparencia, la ética y la seguridad jurídica del país. Nosotros no podemos hacer la vista gorda en eso. Aquí me tocó no sé cuántas entrevistas que tuve que salir. Me golpearon muy duro también en redes cuando decíamos cosas que a la gente que cerraba una calle, por ejemplo, no le convenía, como ahorita tuve que venir de madrugada porque no sabía si me iban a cerrar la calle. Y no vamos a cambiar eso, ¿eh? Eso no se va a cambiar porque ese es un principio de APEDE donde no es Elisa Suárez la que va a decir las cosas, es la asociación. Nosotros tomamos decisiones en conjunto. Para eso yo necesito una junta directiva con conocimiento, capítulos fuertes en el interior y, por supuesto, mis comisiones o las comisiones que son el corazón de APEDE. Esos son los que estructuran las propuestas y eso es lo que voy a defender. Eso no le quepa la menor duda que lo voy a hacer. Otro tema polémico, por supuesto, que generó, bueno, lo que sabemos todos, las protestas de octubre y noviembre del año pasado, que si bien fue un cúmulo de cosas que generaron el malestar, el tema central era la explotación minera a cielo abierto, específicamente en la mina de Donoso, que estaba concesionada a la empresa First Quantum. Ese es otro tema delicado y urgente, porque es que ahí hay toda una complejidad controversial y hasta contradictoria. La defensa del medio ambiente requiere que haya desarrollo de energías limpias. El desarrollo de energías limpias, en sustitución de las energías de combustibles fósiles e hidrocarburos, requiere cobre. Entonces ahí tenemos una contradicción fundamental. Y Panamá, bendecido por la naturaleza, para los que creen en Dios, bendecida por Dios, tiene uno de los yacimientos más grandes de cobre ahí en la mina de Donoso y el otro mucho más grande todavía en la comarca Nuevo Ulé, en Cerro Colorado. Bueno, yo te voy a decir una cosa, la mina está ahí, el hueco existe. Yo creo que lo que nosotros tenemos que asegurarnos es que todo eso que nos expresó la gente saliendo a la calle y que hay que tomarlo en consideración, sí respondía mucho al hartazgo de miles de cosas que estaban pasando. Yo creo que ahora necesitamos una discusión mucho más ecuánime, mucho más profunda y realmente entender cuál es el camino que deseamos seguir. No podemos negar, el cobre se ha convertido en el petróleo moderno y nosotros no tenemos petróleo, pero sí tenemos cobre. Entonces yo creo que lo que tiene que existir es un balance entre lo que se hace bien y lo que se hace mal. Asegurarnos de que tenemos el seguimiento y el control para una mina que va a tener que abrir para poder cerrar porque no hay forma de hacerlo de otra manera. Entonces, lo que tenemos es que fortalecer nuestras instituciones y contratar, si es necesario, de afuera, las inspecciones necesarias para que ese proceso sea el mejor proceso posible y que venga lo mejor para el país. Mire, los países ricos son ricos ¿por qué? Porque tienen recursos que saben explotar adecuadamente. Y yo creo que eso es lo que tenemos que copiar. No tenemos por qué hacer una mina y hacerlo mal. Lo que tenemos que luchar es por hacer una mina y hacerlo bien, pero que el recurso llegue. A mí me entristece muchísimo saber, por ejemplo, que en las áreas donde esté ese cobre, nosotros todavía tenemos unos niveles de pobreza y desnutrición altísimos. Nosotros tenemos a nuestros niños desnutridos caminando por tierras riquísimas. Entonces, también eso es una contradicción. Es algo que tenemos que hablar y es algo a lo que no le tenemos que tener miedo. Mi preocupación mayor es que no lo podamos hablar, porque todo lo que podemos hablar, créame que tenemos soluciones. La minería puede darse como una minería moderna. Hay países que son ejemplo de eso. Traigamos las mejores prácticas y hagámoslo bien. ¿Por qué no? Lo que sí pasa hoy es que los trabajos que habían ya no están. El hueco está ahí, los trabajos no. Entonces, esa es la disyuntiva que tenemos que ponernos a ver. Y obviamente el tema de la ecología que no podemos dejar de lado y que tenemos que mirar. Elisa, hay quienes se relacionan con el gobierno de Ricardo Martinelli, dicen que es martinelista y que
tu silencio a favor de Pepe Suárez es parte de la complicidad de la que hablas? Bueno, he sido en 3 periodos Junta Nacional de Escrutinio. Me ha tocado contar los votos de 3 presidentes de la República. Y créame que para llegar a eso, los partidos políticos hacen una revisión antes de decidir quién puede estar y quién puede no estar. Yo he sido favorecida 3 veces. Yo no soy ni juez ni soy abogada. No puedo ni absolver ni puedo encerrar a nadie. Lo que sí puedo hacer, y fíjese que de eso nadie puede tener duda, es de que como gremialista que soy desde mi ADN, en donde he estado, he luchado por la defensa de la participación democrática y de que la justicia prevalezca. Y el que sea culpable, y el que sea inocente, que sea inocente. Eso sí, ojo, es algo en lo que tenemos que trabajar, porque la justicia se representa ciega, pero tiene que ver en la oscuridad, para que el que sea culpable y el que sea inocente sea inocente. Yo aquí no puedo defender o puedo favorecer o puedo condenar a nadie. Lo que sí puedo condenar es cuando nuestras instituciones se debilitan y no hacen su trabajo. Y eso es lo que yo sí puedo hacer. Y eso es lo que he estado haciendo. ¿Y en ese caso está aplicando eso? Yo no, vuelvo y te repito, no soy juez, no te puedo decir si se aplica o no aplica. Lo que sí puedo hacer es garantizar y tratar de que las instituciones como los gremios, a los cuales he representado y represento, trabajemos fuertemente en que se fortalezca la institucionalidad. Si alguien tiene que ser condenado, que lo sea. Y si tiene que ser absolvido, que lo sea también. Pero dentro de los marcos de la justicia. El presidente electo también ha planteado que la reforma a la justicia es una prioridad para que la justicia funcione como funciona en los países ricos y en los países del primer mundo, que también garantizan seguridad jurídica y pues el debido proceso se cumple a rajatabla y habrá quien salga inconforme con las decisiones de la justicia, pero... Y otros favorecidos. Y otros favorecidos, pero en eso consiste la justicia. Claro. No hay justicia que no afecte a unos o favorezca a otros. Sí, pero cuando la justicia eso es así, pero tiene que ser con base en la ley. Por supuesto. ¿No? Con base en la ley y el debido proceso. Por supuesto. Así que esa es una tarea también pendiente, porque todos aspiramos a tener una justicia de primer mundo, pero hay que dotarla de recursos. Le comento que dentro de nosotros ya trabajamos como APEDE y como sector privado en reformas constitucionales, pero nosotros hemos trabajado esas reformas constitucionales con base en los 3 órganos del Estado y los órganos de control, específicamente, o sea, no toda la Constitución, sino temas específicos. Y uno de esos a la que le metimos mucha mente y mucho esfuerzo fue precisamente a cómo hacer que el órgano judicial, por ejemplo, tuviese un presupuesto que nadie tuviera que manipular. ¿Por qué? Porque el que tiene el dinero tiene el poder. Entonces, si usted tiene órganos del Estado que dependen de otros para un presupuesto, ¿cómo usted me puede decir que hay independencia en la parte judicial? Si no logramos eso, y eso es una reforma constitucional, y de eso también tenemos que hablar. Tenemos que hablar en algún momento cuando tengamos tiempo, porque ahora se nos agotó el tiempo. Otro tema es magistrados vitalicios o magistrados por 10 años de 35 años, que ese es otro de las deficiencias que tiene nuestra administración. Y ya lo estudiamos también. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Elisa. Éxitos gracias. En las elecciones de APEDE. Se nos acabó el tiempo. Hoy estaremos celebrando en la Comisión Pro Valores Cívicos y Murales de los Clubes Cívicos el evento de Ciudadanos Notables a las 7 de la noche en el Salón El Almirante del Club Unión. Así que se le hace un reconocimiento a los que han resultado elegidos por una comisión especial conformada por los clubes cívicos como Ciudadanos Notables 2024. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos del brunch y en RPC Televisión, El Gordo y la Flaca. Hasta mañana.